¿no? Y conociéndonos un poquillo más. Pero para los que venís por primera vez, deciros que estamos haciendo un estudio expositivo de todo el libro de Génesis y ya estamos llegando casi al final. Estamos viendo el capítulo 46 y 47. Y la verdad que los que hemos seguido este estudio durante casi 2 años estudiando el libro de Génesis, bueno, hemos obtenido muchas lecciones y muy valiosas para nuestra vida. Como sabéis, yo no leo todos los textos de los capítulos porque espero sinceramente, y lo repito, que los leas en tu casa detenidamente, porque el Señor te va a mostrar muchas más cosas de las que yo voy a poder exponer esta mañana. ¿Vale? Entonces nos vamos a situar en el capítulo 46 y leeremos el 46 y el 47 del libro de Génesis. Y vamos a ver, vamos a ver qué enseñanzas o qué lecciones podemos obtener de estos dos capítulos. Yo he titulado esta predicación A tu manera, Señor, a tu manera. ¿Y por qué? Porque hacemos muchísimas cosas a nuestra manera, pero no a su manera, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tengo que hacer a su manera? ¿Qué tengo que hacer a la manera de Dios? Pues administrar la gracia que Dios me da. ¿Y dónde comienza esa gracia? Bueno, pues esa gracia comienza el día que naciste. Que Dios te dio una personalidad, Dios te hizo única, te hizo único e irrepetible. ¿Sabes? Nunca ha habido nadie como tú y nunca volverá a verlo. ¿Te parece poca gracia? Si lo piensas fríamente, eso es algo extraordinario, es la gracia de Dios, dándonos vida, no porque Él sea mayor o porque nos necesite, no, porque tiene un deseo profundo en su corazón de compartir contigo y conmigo y con todos su amor, todo lo que Él posee. A fin de cuentas, Dios nos creó con esa intención, que seamos capaces de disfrutar y de gozarnos de todo lo que Él nos da. Cuando estábamos cantando, ahora esta última canción, me llamaba la atención porque estaba viniendo a mi mente, ¿y qué puedo administrar yo? ¿Qué puedo hacer a la manera de Dios? ¿Qué puedo administrar? Evidentemente solamente puedes administrar aquello que tienes. Y yo te voy a pedir en esta mañana que cojas un principio para tu vida. Y es, no pienses tanto en lo que no tienes y piensa mucho más en lo que sí tienes y adminístralo a la manera de Dios. No pienses tanto en lo que te falta, no pienses tanto en lo que quizás podías llegar a tener o quizás crees que te falta. No, no pienses en eso, piensa en lo que sí tienes. Y vamos a ver cómo José, el hijo de Jacob, cómo maneja esa situación. Recordemos que él se encuentra en ese periodo de 7 vacas flacas, es un periodo de sequía, la gente se muere de hambre, es un tiempo terrible, mucho peor que el que estás viviendo tú hoy. Hoy tú abres el grifo y sale agua, te quieres duchar y te duchas, tienes para tomarte un cafelito, tienes para llevar a tus niños aquí, allá o ver con ellos una película, tienes tantas cosas que administrar. Evidentemente, quizás tenga en mente otras cosas que te gustaría tener y no tienes, pero permíteme decírtelo, quizás no te convienen. No quiere decir que una persona que tiene poco o que sea pobre sea buena, no. Y tampoco es garantía que una persona que sea rica sea mala. Tienen más dificultad, eso sí, ¿eh? Dice el Señor Jesús que los ricos entran con dificultad en el reino de los cielos, por el amor que tienen las riquezas. Pero no quiere decir que una persona pobre sea buena y que una persona rica sea mala, por antonomasia, no. Puede haber personas pobres que tienen muy poco, que lo administran muy bien, y puede haber personas pobres que son verdaderamente malas, que están todo el día pensando en lo que quieren conseguir y cómo conseguirlo. Bien, no sé, si os hablo de una canción del año 67, posiblemente no la conocéis, yo tenía 8 años solamente, y bueno, es una canción de origen francés, se titula Como de costumbre.
Se titula como de costumbre. Diréis, bueno, pues ¿os suena? Que levanten la mano quienes crean que la conocen. No, uy, como cante yo, seguro que no os suena. Será diferente. Bien, es difícil que la conozcáis, pero si os digo My Way, a mi manera, esa os suena más, ¿verdad? Yo ayer veía un programa sobre un cantante famoso español que cumplía 80 años y también tiene una versión de esa canción. Bueno, ¿de qué va esta canción? My Way, a mi manera. Bueno, pues habla de la vida de un hombre de avanzada edad, está en su tramo final y está conversando con un viejo amigo y le está contando un poco el resumen de su vida, todo lo que le ha acontecido. Y tiene una personalidad este hombre que se define como fuerte, es una persona confiada, determinada, es un hombre que no depende de nadie para progresar. Es de estas personas que dicen que se han hecho a sí mismas, que no han recibido ayuda de nadie ni de nada. Y además dice que hace lo que siente. Y además dice que dice lo que piensa. O sea, es decir, algunos incluso nos podríamos identificar y decimos, yo también soy ese tipo de persona fuerte, yo hago las cosas a mi manera, ¿no? Vamos a ver hoy que Jacob, a pesar de que tenía 130 años, que había hecho muchas cosas y que sabía muchas cosas, él tiene una actitud bastante diferente a la que tiene este hombre, este protagonista de la canción, que repite el coro una y otra vez, ¿verdad? Esta canción de I did it my way, yo lo hice a mi manera, ¿eh? Yo creo que es la versión, yo diría, que es la versión la canción más versionada de la historia. ¿En qué sentido? En el sentido de que todos podemos decir lo mismo, ¿a que sí? Que todos podemos decir, hombre, yo cuando me han venido malas, cuando me han venido duras, he resuelto las cosas. Dilo, vamos a decirlo todos. Cuando me han venido mal dadas, ¿qué he hecho? Las he resuelto a tu manera, como yo. Pero la cuestión es que Dios nos dice, no, a tu manera no. Quiero que las hagas a mi manera. Y es totalmente diferente. Bueno, si estamos en la iglesia, lógicamente, tenemos que aprender a hacer las cosas a su manera. ¿Por qué? ¿De qué se trata? Se trata de su iglesia. No se trata de nuestra iglesia. A veces esa expresión como que nos delata un poquillo, ¿verdad? No es nuestra iglesia, es la iglesia del Señor Jesús. Él la edifica. Y tenemos que aprender a hacer las cosas a su manera. Pero también en lo personal. En lo personal también tenemos que aprender a administrar lo que Dios ha puesto en nuestras manos a su manera. ¿Qué tienes que manejar a la manera de Dios? La gracia que Él te ha dado. Dice el Evangelio de Juan que de Jesús recibimos gracia sobre gracia, es decir, no cesa. No sé si te acuerdas, ¿eres capaz de recordar el día que naciste? Ni tú ni nadie. Fue un trance por el cual llegaste a este mundo. Habrá otro trance que también todos, si el Señor no viene antes, lo viviremos. Pero a partir de ese momento que vinimos a este mundo, estamos recibiendo cosas. Estamos recibiendo bien padres, bien hermanos, bien salud, etcétera, etcétera. Y todo eso es gracia sobre gracia. Y tenemos que aprender a manejar, a administrar esas cosas. Vamos a ver cómo lo hace José. Vamos a ver cómo lo hace José. Vamos a leer en el capítulo 46, vamos a leer en el verso 1, y yo daré saltos, luego os explico por qué. Dice el versículo 1 del capítulo 46, entonces Israel, Jacob, emprendió el viaje a Egipto con todas sus posesiones. Recordemos que los hijos de Jacob van a buscarlo a Canaán y le dicen, oye, que José vive, vente a Egipto, que aquí nos morimos de hambre y allí hay grano. Grano porque José, ¿qué está haciendo? Está administrando. Acuérdate bien de esta palabra hoy. Administrar la gracia de Dios a su manera, no a la nuestra. Vale, entonces Jacob emprende el viaje con sus posesiones y cuando llegó a Beerseba ofreció sacrificios al Dios de su padre, Isaac. Durante la noche Dios le habló en una visión. Jacob lo llamó. Hineini. Jacob contestó. Hineini, ¿qué significa Jesús?
Aquí estoy, Señor. Hineini. Respondió Jacob, yo soy Dios, el Dios de tu padre, dijo la voz. No tengas temor de descender a Egipto, porque allí haré de tu familia una gran nación. Yo, verso 4, descenderé contigo a Egipto y te volveré a traer. Morirás en Egipto, pero José estará contigo para cerrar tus ojos. Le adelantó el Señor, le reveló lo que iba a pasar. Qué maravilla, ¿verdad? Quisiéramos que el Señor nos hablara de esta forma tan clara, ¿verdad? Continuamente por medio de su palabra. Pero fíjate, algo que tenemos que administrar es la presencia de Dios en nuestra vida. El mayor regalo para una persona es que Dios está contigo. A veces esperamos cosas materiales, esperamos otras cosas, pero el Señor te está diciendo, el mayor regalo soy yo. Que yo te acompaño, que yo voy contigo. Claro, eso no se puede palpar, no se puede tocar, pero se puede experimentar, ¿verdad? Personalmente. Nada se podrá interponer entre tú y Dios. Es una maravilla, una relación con el Señor por gracia. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Qué maravilla, ¿no? El mayor regalo es su presencia, es su compañía. Verso 5. Entonces Jacob salió de Beerseba y sus hijos lo llevaron a Egipto. Lo transportaron a él junto con los pequeños y las esposas en los carros que el faraón les había provisto. Verso 8. Estos son los nombres de los descendientes de Israel. No los vamos a leer, porque es toda la genealogía que le acompañó. Pero espero que lo puedas leer en casa tranquilamente. Tiene su importancia, toda la genealogía, ¿vale? Pero como luego en algún capítulo posterior veremos la bendición a cada tribu, no lo vamos a leer hoy, ya veremos a ver qué dice Dios respecto a cada uno. Saltamos al verso 27. Todos los descendientes directos de Jacob que partieron con él a Egipto, sin contar a las esposas de sus hijos, fueron 66. Además, José tuvo 2 hijos que nacieron en Egipto. Así que en total había 70 miembros de la familia de Jacob en la tierra de Egipto. Y yo me pregunto, si Dios le había dicho, si el Señor le había dicho a Jacob, haré de tu familia una gran nación, y Jacob dice, pues somos 70. Qué maravilla, ¿no? ¿Se va a cumplir la promesa del Señor? Por supuesto que se va a cumplir. Hará de ellos una gran nación en Egipto. Pero de momento están 70. A veces nosotros nos confundimos con los números, ¿verdad? Pensamos que si fuéramos 2.000 o 20.000 o 200.000 haríamos esto, aquello, lo demás allá. Si tuviera esto, si tuviera aquello. No. Es lo que Dios ha puesto en tus manos. Y es lo que Dios va a hacer contigo. No es tanto lo que tú posees, no es tanto lo que tú tienes, como lo que Él puede hacer contigo. Y con eso que te ha dado. ¿Me estoy explicando? No importa tanto los números. Lo que importa es lo que el Señor puede hacer con lo que Dios te ha dado, cuando lo ponemos en sus manos, cuando lo administramos bien. Pero Él dice, haré de vosotros una gran nación. Dice, cuando ya estaba cerca de llegar, verso 28, Jacob mandó que Judá se adelantara a fin de encontrarse con José y averiguar el camino a la región de Gosén. Cuando por fin llegaron, José preparó su carro de guerra y viajó hasta Gosén para recibir a su padre Jacob. Cuando José llegó, corrió a los brazos de su padre y lloró sobre su hombro un largo rato. El domingo anterior que hablábamos sobre Génesis estuvimos hablando de los reencuentros, la necesidad de reencontrarnos con nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y aquí vemos ese reencuentro emocionante entre Jacob y José. ¡Qué tremendo! Quizás nosotros tenemos también personas lejos que nos gustaría poder abrazar, ¿verdad? Es una bendición cuando tenemos la posibilidad de abrazar a personas que no hemos visto durante largo tiempo. Personas con las que quizás hemos roto la relación por cualquier tontería. Tenemos la posibilidad de abrazarla, tenemos la posibilidad de llorar con ella. En realidad, las personas necesitamos de esa posibilidad, de esa gracia
de compartir con las personas, de abrazarnos a las personas. De verdad, yo me encontraba, me parece que era en Barcelona. Un día iba por el metro y me encontré con un individuo que decía, se regalan abrazos. Y yo decía, señor, pues dame un abrazo, ¿no? Digo, no sé, quizás estás con ganas, ¿verdad?, de abrazar a alguien. Igual está aquí, igual puedes hacerlo cuando termine el culto, abrazarte a esa persona. Quizás lo puedas hacer esta tarde o quizás lo puedas hacer mañana, pero de verdad es una gracia que el Señor te concede poder abrazar a esa persona. José se abrazó a su padre y dice que lloró durante largo rato. ¿Cuántas relaciones hemos perdido? ¿Cuántas relaciones nos ha regalado el Señor en su gracia para que las administremos y no hemos sabido administrarlas? Las hemos roto, las hemos menospreciado a personas. Pero fíjate que cada relación que el Señor pone cerca de ti es una gracia que Dios te da, de amar, de abrazar, de compartir. Verso 31. Entonces José le dijo a sus hermanos y a toda la familia de su padre, iré al faraón y le diré, mis hermanos y toda la familia de mi padre han venido a verme desde la tierra de Canaán. Ya dijimos que José no tenía en ningún momento, tuvo el deseo de vengarse por lo que le habían hecho. Dice, verso 32, son pastores y crían animales, han traído sus rebaños y sus manadas y todo lo que poseen. Después dijo, cuando el faraón os llame y os pregunte a qué os dedicáis, vosotros debéis decirle, nosotros, sus siervos, hemos criado ganado toda nuestra vida hasta... gracias, Pati. No sé si me la beberé, pero bueno, la voy a dejar por aquí. No, o sea... dice verso 33, después dijo, cuando el faraón os llame y os pregunte a qué os dedicáis, vosotros debéis decirle, nosotros, sus siervos, hemos criado ganado toda nuestra vida, igual que nuestros antepasados. Cuando le digáis eso, él os dejará vivir aquí, en la región de Gosén, porque los egipcios desprecian a los pastores. Bueno, otra cosa que tienes que saber, que Dios te regala por gracia, es que aparte de ser alguien especial y único, te ha hecho diferente. La persona que vive en la gracia de Dios, consciente de la gracia de Dios, no es igual que la persona que menosprecia la gracia de Dios. Y aquí José, con esa sabiduría que Dios le da, dice, o sea, vosotros decir que sois pastores. ¿Por qué? Porque los egipcios menosprecian a los pastores. Y eso va a hacer que vayáis a una tierra determinada que se llama Gosén. Por cierto, no sé si sabéis que la palabra Gosén, el nombre significa acercar. Qué curioso, ¿verdad? Los acerca a los israelitas, a los hebreos, los acerca a Egipto. Y Egipto simboliza, ¿qué simboliza Egipto? El mundo, el mundo. Pero van a tener que vivir cerca. ¿Qué dice Jesús? En una de sus palabras lo deja claro, dice, una vez más os digo, la paz sea con vosotros. Como el Padre me envió a mí, así yo os envío. ¿A dónde? Al mundo. No sois del mundo. Yo tampoco soy del mundo. Así como yo no soy de este mundo, dice Jesús. Pero tú estás en Cristo, tú tienes una diferencia marcada porque recibes las cosas que Dios te da por gracia y las administras a su manera, no a la tuya. Y eso te hace diferente al mundo. Y aquí cuando José les está diciendo muy sabiamente, le dice, vosotros decirle que sois pastores de ganado porque os van a rechazar, os van a menospreciar, no os van a querer tener cerca, os van a dar un territorio que, por cierto, no sé si os dais cuenta, pero este territorio es donde desemboca el Nilo. Es una zona muy próspera, es una zona muy rica, pero además de eso, es la zona por donde luego van a salir 430 años después de Egipto. Por donde van a salir.
allí se quedan ellos. Pero tienes que saber y tienes que administrar la gracia de Dios, sabiendo que lo tienes que hacer de forma diferente a como lo hace el mundo, porque el mundo no recibe de gracia. El mundo recibe creyendo que se merece lo que está recibiendo. Y mira, déjame decirte algo. Uno de los mayores problemas de las personas, es que se creen o nos creemos señores de lo que tenemos y con derecho a tener y a manejar lo que tenemos cerca. De hecho, eso nos lleva al egoísmo y a la avaricia, pero no somos señores, somos meros administradores de cada día, del tiempo, de la salud, de la familia. Simplemente somos administradores. Y si el mundo supiese, y si el mundo se comportase como administradores y no como señores, se suele decir, otro gallo nos cantaría. Otro gallo nos cantaría. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Creéis que realmente es un problema para el ser humano creerse señor? Esto es mío, esto me pertenece, aquí yo gobierno. No. Simplemente eres un administrador o administradora de lo que Dios ha puesto en tus manos. Y de lo que Dios nos va a pedir cuentas es de qué hemos hecho con esa gracia que hemos recibido, no con lo que no teníamos. No te preocupes por lo que no tienes. Nadie te va a pedir cuenta de lo que no tienes. Te van a pedir cuenta de lo que has recibido. Había una diferencia entre Egipto y el pueblo hebreo. Y tú tienes que vivir consciente de que tu administración, tu forma de administrar debe ser diferente. No te puedes considerar señor de nada. Simplemente administrador. Eso cambiará tu mentalidad. Convivimos con quienes quieren creer que es igual como transitemos por esta vida, ¿verdad? En el mundo, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en nuestro vecindario, pues tenemos que convivir con personas que realmente creen que es igual como vivas, que no le vas a tener que dar cuentas a nadie, pero tú ya no puedes vivir así. Tú crees que hay un Dios que te está dando para que administres. Y además, estas personas piensan que todos vamos a acabar igual, en el mismo sitio, las consecuencias van a ser nulas, no hay ninguna consecuencia. Administres como administres es igual. Este hombre de la canción, de My Way, decía, bueno, yo cuando me vinieron baldadas hice las cosas a mi manera y ya está. Y es al único que tengo que dar cuentas, a mí. José está contando con la unción de Dios para darles todo este tipo de señales, ¿verdad? Pero vamos a pasar al capítulo 47. Vamos a ver cómo administra José todo lo que está aconteciendo allí, porque hay quien lo ha interpretado mal esto. Y ahora vamos a llegar a ello. Dice el versículo 1 del capítulo 47. Entonces José fue a ver al faraón y le dijo, mi padre y mis hermanos han llegado desde la tierra de Canaán. Vinieron con todos sus rebaños, sus manadas y sus posesiones, y ahora están en la región de Gosén. ¿Era Gosén el lugar que Dios quería para el pueblo hebreo? ¿Era esa la tierra prometida por Dios? No. ¿Cuál era? Canaán. ¿Pero dónde los pone Dios? En Gosén. Otra cosa que tienes que administrar es dónde te ha puesto Dios. Déjame que te diga algo. Dios no puede darnos muchas de las cosas que tiene para nosotros porque no somos capaces de recibirlas ni de administrarlas bien. Lo voy a repetir porque quizás sea difícil de entender. Dios no puede darnos ciertas cosas porque todavía no estamos preparados para administrarlas bien. Y tenemos que pasar por un periodo de trato de parte de Dios. Tenemos que pasar por nuestro particular Gosén. Pero Gosén no era la tierra definitiva para el pueblo hebreo, era Canaán, la tierra prometida. Ahora van a estar allí 430 años porque tienen que aprender muchísimo. Porque acordaros que de esas 70 personas que acompañaban a Jacob, de ese grupo,
Muchos de ellos habían participado en la venta de uno de sus hermanos y todavía estaban por aprender ciertas cosas, ¿verdad? Todavía tenían que aprender a administrar cómo hay que manejar una familia, ¿verdad? A un hermano. Pero vamos allá. Y digo esto de que muchas veces el Señor no nos puede dar lo que tiene para nosotros, porque fíjate las palabras del Señor Jesús, cómo lo expresa Él. Dice en Lucas capítulo 16, leemos lo siguiente, Lucas 16, 10. Si sois fieles en las cosas pequeñas, seréis fieles en las grandes. Pero si sois deshonestos en las cosas pequeñas, no actuaréis con honradez en las responsabilidades más grandes. ¿Qué nos pasa a nosotros en nuestra mentalidad humana? Que a veces pensamos, bueno, si es que esto no tiene importancia. Esto es peccata minuta. ¿Qué más da lo que haga con esto, verdad? Pues fíjate cómo piensa Dios. Dice, si con eso que vale tan poco no eres honesto, ¿cómo te voy a dar más? ¿Vemos el contraste entre la mentalidad del mundo y la mentalidad de Dios? Lo que Dios piensa. No tiene nada que ver. Por eso tenemos que aprender a administrar a su manera. Y a su manera significa que voy a valorar lo poco, que lo voy a administrar bien, lo poco que tenga, lo voy a manejar honradamente para que Dios me pueda dar más si es que quiere darme más. Porque recordemos que todo es por gracia. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Dios no nos puede dar más porque no estamos preparados para administrarlo bien. Fíjate, verso 11 del mismo capítulo 16 de Lucas. No tiene desperdicio. Acuérdate de esas palabras, subráyalas, guárdatelas. Dice el verso 11 del capítulo 16 de Lucas. Entonces, si no sois confiables con las riquezas mundanas, ¿quién os confiará las verdaderas riquezas del cielo? Verso 12, y si no sois fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se os debería confiar lo que es vuestro? O sea, el Señor tiene para nosotros muchas más cosas de las que ya hemos recibido. Él quiere hacer de nosotros una gran nación, Él quiere hacer de ti una gran persona, quiere hacer un gran administrador, quiere que seas un administrador fiel de las cosas del reino. Quiere que manejes bien las cosas, pero te está preparando. Dice, y en la medida en que puedas recibirlas te va a ir dando más. Pero Dios, que lo sabe todo, no te va a dar algo que te va a hacer daño. Pero recuérdalo, Dios tiene muchas más cosas para nosotros, pero que no nos las puede dar todavía. ¿Estamos de acuerdo? ¿Nos dormimos? Amén. Vamos a recibir un poco de feedback. Dios no nos puede dar más cosas porque no estamos preparados para administrarlas. Ahora bien, verso 2. José llevó con él a 5 de sus hermanos. Y dice la versión Reina Valera, y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y se los presentó al faraón. Fíjate, a los postreros, a los que eran pequeños, a los que parecía que tenían menos imagen, menos presencia. ¿Y por qué hace eso José? Porque lo primero que hace José es administrar bien su familia. Dice, claro, como lo lleve a los más fuertes, a los que mejor imagen tiene, se los pone a trabajar con él. Y José dice, no, yo no quiero que te lleves a ninguno de mi familia. Te voy a llevar a los que menos presencia tienen para que no toques a ninguno. O sea que una cosa que hace bien José es administrar bien su familia. La pregunta es, ¿cómo administro yo mi familia? ¿Cómo estoy administrando? Porque la familia es algo que el Señor también nos concede en su gracia. Hermanos, hijos, padres, esposas, esposos, primos, primos. ¿Cómo estoy manejando mi familia? ¿Cómo estoy administrando mi relación? José la protege. ¿Tú la estás protegiendo también? Verso 3. El faraón preguntó a los hermanos, ¿a qué se dedican? Nosotros, sus siervos, contestaron ellos, somos pastores, igual que nuestros antepasados. Es decir, es como si ellos dijeran, nunca hemos hecho otra cosa, no sabemos hacer otra cosa. ¿Es verdad o no? Le dicen, somos pastores, nuestros antepasados también. O sea, no hemos hecho nunca otra cosa, no sabemos hacer otra cosa, déjanos con nuestras cosas. Otra de las cosas que tenemos que aprender a administrar bien es nuestro trabajo. Ser fieles en nuestro trabajo.
Dice, no, es que yo quisiera tener un ministerio no sé dónde. No, no, olvídate. Dios te ha puesto en un trabajo y tienes que ser fiel en ese trabajo. No será el mejor trabajo del mundo, no serás quizás la presidenta del Banco Central Europeo. No, 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 no. Donde te ha puesto el Señor, ahí tienes que aprender a administrar esas cosas y ser fiel y ser honrada y ser honrado. ¿Estamos viendo de qué tratamos? Tratamos de administrar bien. Verso 4. Hemos venido a vivir a Egipto por un tiempo. Subraya esto. Dicen los hermanos, le dicen a Faraón, hemos venido a vivir a Egipto por un tiempo. No estaban pensando, hemos venido a quedarnos. No le dicen eso. Dicen, hemos venido a vivir durante un tiempo. ¿Por qué? Porque saben que ese no es su lugar definitivo. Ellos han oído a sus abuelos, a sus padres, han oído hablar de que hay una tierra prometida, que es Canaán. Y ellos le contestan al faraón y le dicen, hemos venido aquí a vivir por un tiempo. Y nosotros tenemos que aprender a administrar nuestro tiempo donde estamos. Y nosotros tenemos que aprender que aquí estamos de paso. Vivimos como peregrinos. Vivimos conscientes de que somos peregrinos. Vivimos nuestra vida y nuestros días administrándolos de manera que sabemos que son pocos y que pasan rápido. ¿O pensamos que nos vamos a quedar en esta tierra para siempre? Ellos le dicen, hemos venido a vivir aquí por un tiempo. Y la gracia del Señor también nos hace entender que nuestros días son limitados, que es un paréntesis. Ahora bien, dice el verso 5, entonces el faraón le dijo a José, ahora que tu padre y tus hermanos han venido a estar aquí contigo, escoge el lugar que quieras en toda la tierra de Egipto para que ellos vivan. Diles o dales la mejor tierra de Egipto, que vivan en la región de Gosén. Y si alguno de ellos tiene alguna destreza especial, ponlo al cargo como mayordomo de mis rebaños también. Faraón es muy listo. Dice, si este José es tan listo, de entre estos hermanos tiene que haber alguno también. ¡Listo! Y dice, oye, ponlo a trabajar para mí y a ver si me beneficio yo también. Esa es la actitud del mundo. El mundo quiere las bendiciones de Dios sin contar con Dios. El mundo quiere beneficiarse de lo que los hijos de Dios aportan, pero sin considerar a Dios. ¿Y eso puede ser? Pues lamento deciros que sí. Lamento deciros que sí, que el mundo se beneficia de lo que hace el pueblo de Dios. ¿Verdad? Porque la iglesia, el pueblo de Dios, es el único pueblo que vive para entregarse a otros y no a sí mismo. Por lo tanto, Faraón de tonto no tenía un pelo. Y dijo, oye, si hay alguno listo, lo pones aquí a mi servicio. Pero dice José, no, esa no era mi idea ni la de Dios. De momento vamos a trabajar aquí, que ya os iréis beneficiando de lo que vayan haciendo, ¿verdad? Y nosotros como iglesia, como hijos de Dios, tenemos que entender que va a haber personas que se van a beneficiar de nuestra honradez, de lo que hagamos, y además es que estamos llamados a eso. Estamos llamados a ser de bendición. Fíjate. O sea que administra tus días, administra tu sabiduría, administra tus habilidades, administra tus talentos, los talentos que Dios te ha dado, para darle gloria a Dios, beneficiando a los que no le conocen. ¿Me seguís? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? ¿Amén? Amén. Vamos allá, vamos a seguir. Verso 7. Entonces José hizo entrar al padre de Jacob, a su padre Jacob, y se lo presentó al faraón. Entonces Jacob bendijo a Faraón. Es que este Jacob llega allí a Faraón y le dice, Faraón, te bendigo, Dios te bendiga. Y el faraón diría, este hombre de dónde ha salido, pues se acaba de llegar aquí y le estoy dando yo un terreno. Jacob va bendiciendo, dice, yo soy un anciano de 130 años, que Dios te bendiga, Faraón, a ti y a toda tu familia, que os dé lo mejor, que os guíe, que se revele a vuestras vidas. Amén. Eso es bendecir.
Pues así entra Jacob, madre mía, el faraón yo creo que se quedaría, ¿no? Como, hombre, ¿este hombre de dónde ha salido? Son 70, yo soy aquí el faraón de todo Egipto, no entiendo. Pero bueno, ¿cuántos años tienes? Es una pregunta normal, ¿no? Lo ve mayorcete, lo ve ya un hombre mayor y le dice el faraón, ¿cuántos años tienes? Y le preguntó el faraón. Jacob respondió, he andado por este mundo ya 130 arduos años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi peregrinaje, pero mi vida ha sido corta en comparación con la de mis padres, con la de mis antepasados. Posiblemente, bueno, vemos la actitud que es totalmente diferente a la de my way, ¿no? A mi manera. Jacob dice, mira, han sido cortos, han sido arduos, he trabajado muchísimo. Y no sé, posiblemente muchos de los días de nuestra vida se han perdido, han pasado, haciendo las cosas a nuestra manera, ¿no? ¿Cuántos días hay que lejos de centrarnos en las cosas de valor eterno, nos hemos centrado en tonterías, en cosas que no tienen ningún valor? ¿Puedes echar la vista atrás y ver cuántos días has malgastado en nada? A tu manera, eso sí, ¿eh? Como dice la canción, a mi manera. ¿Pero cuántos? Le podíamos decir al faraón, nosotros le hubiéramos dicho lo mismo, ¿no? Hombre, tengo tantos años y son pocos, son arduos. Jacob sabe que ha fallado mucho. Jacob sabe que ha fallado en muchas cosas. Jacob sabe que ha sufrido mucho. Jacob ha trabajado por su familia, con la casa de Labán, la casa de su suegro, etcétera, etcétera. Jacob sabe muchas cosas. Ha recibido de parte de Dios, ha tenido conversaciones con Dios, ha tenido un encuentro con el ángel de Yahvé, allí en Peniel. Ha tenido muchas cosas y sabe muchísimas cosas, pero no pretende asombrar a Faraón. ¿Te das cuenta? Jacob es humilde. Jacob es muy humilde. A estas alturas de la vida ya es humilde. Él no pretende simplemente alardear delante de Faraón de lo que sabe, de lo que ha vivido, de los encuentros con Dios, de lo que le ha dicho Dios. ¿Te das cuenta? Cómo Dios ha ido moldeando su personalidad. Como él dice, bueno, tengo 130 años y la verdad es que he hecho algunas cosas, pero bueno, aquí estoy, han sido arduos, han sido de trabajo. No sé, yo me imagino, ponte ahora en esa, ¿estás viendo la imagen de Faraón y de Jacob, este ancianito? Entonces Jacob, fíjate, no ceja en su empeño. Dice el versículo 10 del capítulo 47, entonces Jacob volvió a bendecir al faraón antes de salir del palacio. Lo volví a bendecir. Bueno, que nos vamos, que Dios te bendiga, faraón. Y José proveyó alimentos, verso 12, José proveyó alimentos a su padre y a sus hermanos en cantidades proporcionadas al número de familias, incluidos los niños menores. ¿Qué estaba sucediendo? Recordar que hay un hambre absoluta, hay un hambre brutal. La gente se muere de hambre en Egipto y en Canaán. Y José dice que él tiene la capacidad de repartir a su antojo. Pero ¿qué hace con su familia? ¿Les da todo lo que desean? ¿Les da todo lo que tiene en su mano? No, le da proporcionalmente. No hace acepción de personas. No le da mucho más a su familia que al resto, sino que va dando y va administrando bien lo que hay, el grano que ha ido acumulando. Y dice, porque claro, dice aquí en el verso 13, mientras tanto el hambre se hizo tan intensa que se acabó todo el pan, todo el alimento, y la gente por toda la tierra de Egipto y la tierra de Canaán se moría, desfallecía de hambre. Pero ¿dónde no faltó el pan? En Gosén, donde estaba el pueblo de Dios. ¿Tenían todo lo que querían de sobra? No, tenían lo que necesitaban y estaban contentos, agradecidos, porque estaban recibiendo de gracia. Acababan de llegar, como su hermano estaba ahí, José, estaban recibiendo lo que necesitaban.
Y luego nos narra el capítulo 14, el versículo 14, 16, 18. Dice que José está administrando y llegan los egipcios y le dice, mira, no tenemos dinero. Dice, pues darme el ganado. Le dan el ganado. Dice, bueno, ya no tenemos ganado, no tenemos dinero. Dice, darme vuestras tierras. Y le dan sus tierras. Y no basta con eso, sino que dice, mira, ya no tenemos tierra, no tenemos ganado, no tenemos dinero. ¿Qué situación tan brutal? Le dice, pues haceros esclavos del faraón. Y los convierte en esclavos. Y hay muchas personas que han interpretado esta actuación de José como una actuación avariciosa. Pero fíjate que cuando llegamos al versículo 23, 24, 25, vamos a ver la conclusión. Dice, entonces José le dijo al pueblo, mirad, hoy os he comprado a vosotros y a vuestras tierras para el faraón. Os voy a proporcionar semillas para que podáis sembrar los campos. Está acabando el periodo de las vacas flacas. ¿Y qué ha ocurrido? Que el grano, el trigo, ha llegado hasta el final. Pero porque ha habido alguien que lo ha administrado bien. Verso 24. Después, cuando llegue el tiempo de la cosecha, 1/5 parte de los cultivos serán del faraón. Vosotros podréis quedaros con las otras 4/5 partes como semilla para vuestros campos y alimento para vosotros, para las casas vuestras y para vuestros hijos. ¿Qué ha conseguido José administrando bien? Que les llegue hasta el final de la hambruna. Y les dice, tenéis trigo, tenéis grano, sembrar. Un 20% será para el faraón y un 80% va a ser para vosotros. Y ahora yo te digo, y tú ahora que estás trabajando y que estás pagando impuestos religiosamente, ¿cuánto crees que le das al Estado? Es una buena pregunta, ¿verdad? Pero vamos a traerlo a nuestro tiempo. Pues mira, si pagas el 21% de IVA, ya de impuestos directos es esa 1/5 parte. Lo mismo que dijo José que tenía que darle a Faraón. ¿Te vas situando? Ya tienes ahí la 1/5 parte, el 21%, el IVA que pagas por todo lo que compras. Pero no se queda ahí la cosa. Es que si estás trabajando por cuenta ajena o eres autónomo, estás pagando depende de lo que ganes, pero rondarás el 20%. Con lo cual, no solamente estás pagando la 1/5 parte que dijo José que tenían que darle a Faraón, estás pagando, a ver si me seguís, un 40% ya de impuestos directos, de lo que te retienen de tu salario más de lo que pagas del IVA. Y ojo, que eso hay que hacerlo, ¿eh? Eso está bien hacerlo, hay que pagar. Pero no queda ahí la cosa, es que luego te pones a echarle gasolina a tu auto y sigues pagando impuestos religiosamente. Y suma y sigue. Con lo cual, posiblemente, todos nosotros estemos pagando por encima del 50% de lo que recibimos como salario. O sea, que lo que hizo José, ¿os parece descabellado? No. Yo creo que fue muy justo. Fijaros si no la reacción del pueblo de Egipto. Verso 25. Dice, el pueblo de Egipto dice a una sola voz, usted nos ha salvado la vida. Eso es un administrador a la manera de Dios, que no despilfarra, que supo administrar bien cuando había mucho y supo administrar bien cuando había poco. Y tú, como hija, como hijo de Dios, estás llamado a administrar a la manera de Dios todo lo que Dios por gracia te va dando. Si te da mucho, no despilfarres. Si te da poco, comparte y estate agradecido. Pero vemos esta vida de José, increíble, increíble. Y mientras tanto el pueblo de Israel, bueno, claro, dice en el versículo 25, usted nos ha salvado la vida, exclamaron los egipcios, permítanos, Señor nuestro, ser los esclavos del faraón. Yo creo que nosotros cuando hemos comprendido que el Señor Jesús nos ha salvado la vida, también quisiéramos decir lo mismo, ¿verdad? Y vamos a ir concluyendo. Que el Señor nos ha salvado la vida es evidente y que esa vida que hemos recibido nueva por gracia tenemos que aprender a manejarla, a administrarla y hacerlo bien. Hace falta mucha humildad
para recibir del Señor su dirección, su consuelo, su visión para vivir, tanto si tienes mucho como si tienes poco. Aquí estamos de todos los pelajes, pero bueno, es verdad que entre nosotros no hay muchos nobles, no hay muchos ricos, ¿a qué no? Bueno, que levanten la mano los ricos, para ver. Ahí hay uno, ultra rico, dos ricos. Hombre, somos ricos en gracia. A ver, no habéis levantado la mano ninguno, después de todo lo que hemos dicho. Dice, con todo lo que Dios te ha dado, y dices, ¿cómo que no? Tienes una familia, tienes a un Señor que te cuida, que vela por ti. Y además, hoy puedes decirle al Señor, si es que no se lo has dicho todavía, puedes decirle al Señor, sí, Señor, yo quiero administrar a tu manera. Ayúdame. Desde hoy quiero administrar las cosas a tu manera. Desde hoy voy a pensar en lo que me has dado y no en lo que me falta. Desde hoy te voy a agradecer cada una de las cosas que me estás dando. Me estás dando salud, me estás dando familia, me estás dando trabajo, me estás dando amor, me estás dando ternura, me estás dando personas, me estás dando tantas cosas. A partir de hoy, Señor, voy a vivir una vida agradecida. A partir de hoy, Señor, quiero administrar a tu manera y no a la mía. Ya no voy a cantar más la canción de My Way. No la voy a volver a cantar. Y fíjate lo que dice en Corintios, en la primera carta de Corintios, el apóstol Pablo. Dice, capítulo 1, versos 28, 29 en adelante, dice, 1 Corintios, capítulo 1, 28, Dios escogió. ¿A quién? A los ricos, a los nobles, a los sabios, a los listos, a los inteligentes, a los altos, a los guapos. ¿Y los demás? No. No, dice el Señor, Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se consideraba como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo consideraba importante. Y como resultado, nadie puede jamás jactarse, nadie puede enorgullecerse en presencia de Dios. Verso 30. Dios os ha unido a vosotros con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera vuestra sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos delante de Dios, nos hizo puros, nos hizo santos y nos libertó del pecado. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, si alguien quiere enorgullecerse, que se jacte solamente de tener o de estar en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Dice el Señor Jesús, y me decía esta mañana un versículo que habla de otros temas, pero dice, el que conmigo no recoge, desparrama. Vamos a recoger con el Señor, porque si no recogemos con Él, vamos a estar desparramando. ¿Desparramando qué? La gracia que Él nos da. Amén. Que el Señor os bendiga, que os haga muy buenos administradores.